Les damos la más cordial bienvenida a este breve video informativo acerca de nuestro candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador. En este video hablaremos un poco sobre su vida, su trayectoria política, sus grandes propuestas, entre otros muchos puntos. Para este video me acompañan Adán Antunes, Kitsi Ornelas, Martín Rivera, Alberto García, Víctor Tulaís, Adrián Ojeda, Arturo Márquez y su servidora de Vigasca. Vamos a empezar a hablar un poco sobre su vida. Andrés Manuel López Obrador nació en Macuspana en 1953. Fue priista por 12 años. Él lideró una toma de protesta en pozos petroleros en Tabasco. Inició sus estudios en 1973, cursando la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de México. Ha escrito 17 libros. Sus inicios en la política se dan en 1976, apoyando a Carlos Pellicer, entonces candidato para senador por el estado de Tabasco. Más tarde, en 1984, finge como director de promoción social del Instituto Regional del Consumidor en el DF. En 1986, publica su primer libro llamado Los Primeros Pasos. En 1988, junto con personajes importantes dentro de la política, como Cuauhtémoc Cárdenas, se une al PRD. Un año después de la creación del PRD, en 1989, se postula por primera vez a la gobernatura del estado de Tabasco, contienda que perdería. En 1990, publica su libro llamado Tabasco, víctima de fraude. En 1994, por segunda vez en 5 años, se postula como candidato del PRD a la gobernatura de Tabasco, contienda que perdería por segunda ocasión en el entonces candidato Roberto Madrazo. En 1996 asume la presidencia del PRD, puesto que ocuparía hasta 1999. Y en el año 2002 ocupa el puesto más alto en su trayectoria, ganando las elecciones para jefe de gobierno del Distrito Federal, puesto que renuncia en el 2005 para buscar la candidatura para la presidencia. En las elecciones presidenciales del 2006 pierde la contienda contra el candidato Felipe Calderón por un margen menor al 1%. En el 2007 publica su libro llamado La mafia nos robó la presidencia, escribiendo el fraude que asegura haber sido víctima en las elecciones presidenciales. En el 2010 se postula como precandidato del PRD a la presidencia de la República. Esta vez se postula por segunda ocasión para la presidencia, contienda que perdería ante el hoy actual presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto. Este año está contendiendo por el partido de Morena y ya sería su tercera vez. Algunas de las propuestas más importantes del candidato López Obrador es que se convocará al pueblo para hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno. Ya no habrá corrupción, se bajarán los sueldos de los de arriba, empezando por el del presidente. También se venderá toda la flotilla gubernamental de aviones. Dicen que uno de estos aviones es de los más caros a comparación de otros países con sus aviones, que ya se lo mandaron a ofrecer este avión al señor presidente de los Estados Unidos. Otra propuesta muy importante es modernizar las refinerías existentes y emprender la construcción de 2 más. La idea segura es procesar el petróleo crudo en México y no depender que otros países hagan esta tarea. Dice que es una contradicción que México tenga petróleo y que en Estados Unidos sea mucho más barata la gasolina que aquí. Otra propuesta es que los jóvenes tendrán garantizado el derecho al estudio y al trabajo. Todos los jóvenes que estén cursando el nivel media superior recibirán una beca. También los jóvenes universitarios de escasos recursos recibirán una beca de 2.600 pesos mensuales. También se contará con 2.300.000 jóvenes, a los que algunos llaman ninis, otorgándoles un sueldo como aprendices de 3.600 pesos mensuales. Su propuesta hacia los jóvenes asegura que están mezclándose en actividades ilícitas, que no tienen una buena educación o que los trabajos que les ofrecen son precarios. Otra propuesta, y una de las más polémicas de este candidato, es la amnistía, que según es pactar con los delincuentes de México y dejarlos libres y todas esas cosas, pero no, es que
distorsionaron esta propuesta, ya lo que se refería López Obrador con la propuesta de amnistía es un proceso de paz y reconciliación nacional, no un pacto con el crimen organizado. Otra propuesta es el tren turístico del sur, que pasará por los puntos claves más importantes del turismo. Esto deriva ingresos millonarios para el país y para las familias indígenas de esa zona. Respecto a las encuestas y estadísticas en torno a las preferencias de la ciudadanía, vemos que desde la precampaña el candidato Andrés Manuel López Obrador lleva la delantera empezando con un 38% y actualmente cuenta con el 46% de la preferencia popular. Seguido muy por debajo del candidato Ricardo Anaya, con un 26% en la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano. Por parte de la alianza PRI-Partido Verde, José Antonio Meade empezó con un 18%, subiendo casi por alcanzar a Ricardo Anaya hasta un 27%, pero actualmente se queda con un 20% de la preferencia electoral. Por su parte, Margarita Zavala, quien es candidata independiente a la presidencia de la República, da inicio a su precampaña con un 16% para finalmente quedar acomodada en un raquítico 5%. Por último tenemos al Bronco, personaje por demás polémico, con un 8% al inicio y cayendo hasta el suelo con un actual 1% de la preferencia ciudadana. Entonces es así como nos damos cuenta que el candidato Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de la precampaña, tal vez desde antes de que se diera la precampaña, era el candidato elegido por el pueblo de México. Tal vez sea la esperanza de México. Gracias, compañeros. Les voy a explicar un poco sobre los ejes asertivos que se están manejando dentro de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. La forma en la que el tabasqueño comunica sus propuestas hace que un sector de la ciudadanía le llegue a los sentimientos, es decir, ¿a quién no le gustaría que hubiera eterna paz en nuestro país? Mientras que otro político promete disminuir la inseguridad, este hombre lo maneja con un discurso de marketing atacando a las emociones. En nuestro México hay inocentes culpables y asesinos sin arrepentimiento, los arrepentidos, etc. La estrategia de este político no son oraciones que se escuchen elegantes y preparadas. Él llega a buscar el corazón de los mexicanos. Por lo del perdón, segunda oportunidad, paz mundial, habrá quienes estén en desacuerdo y quienes apoyen esta propuesta. Por el momento ya tiene ganada una parte. Una vez más, dice lo que la gente de clase baja quiere escuchar, no preocuparse por el dinero. Trae una estrategia distinta a los demás, sin el choro mareador de Ricardo Anaya, el dinosauresco discurso de José Antonio Meade. Esto sí lo hace parecer loco, pero olvidan que lo hace ver más humano y que pareciera que es más ciudadano que político. Descalificándolo no es la estrategia indicada, solo lo pondrá como víctima. Algo tendrán que hacer sus contrincantes porque este señor está diciendo lo que muchos hace años han querido escuchar y eso sí que da miedo. Luce nuevo corte de cabello, más alineado, con más frescura y paternalista. Busca exteriorizar confianza y estabilidad a través de una familia ideal, al mostrar públicamente a su esposa y a sus 4 hijos. Un personaje más asentado, con una imagen renovada y con una serie de valores familiares como la responsabilidad y unión. Andrés Manuel López Obrador mantiene las preferencias políticas de cara a la elección presidencial que vivirá este 2018. La anterior afirmación es con base a los resultados de la primera encuesta nacional de opinión ciudadana 2016. De este documento se desprende un dato sorprendente: López Obrador es el candidato que tiene cercanía con la gente de 14 opciones ofrecidas a los entrevistadores. Cercanía con el lenguaje. El lenguaje empleado por Obrador destaca por palabras coloquiales que adquieren impacto por la comunidad corporal. Entonación, por ejemplo, la libertad le equipará a tener un ejemplo bien pagado,
dice en comparación de recibir una Hablemos arma. también un poco acerca del debate ocurrido el mes pasado, en el cual estuvieron todos los candidatos a la presidencia presentes. En este, Andrés Manuel López Obrador tuvo un comportamiento neutral, con respuestas muy breves, pero siempre enfocadas en las propuestas de campaña que tiene. Se controló cayendo en provocaciones ante los demás candidatos, ya que todos de algún modo trataban de sacarlo de sus casillas, echándole en cara eventos ocurridos durante su trayectoria como jefe de gobierno en México, con sus datos escritos en su libro del Fobaproa, diciéndole que la mayoría de las personas de las que se quejaba en ese libro estaban en su partido. También criticaron bastante la cuestión de que él está regalando ya al presidente de Estados Unidos el avión presidencial y diciendo que ni siquiera podía hacer eso ya que todavía no es presidente y él ya estaba asumiendo cosas y regalando cosas que aún no eran de él. También echaron en cara unos departamentos que dicen que tiene, que ya que no los había declarado, pues cómo le había hecho para poderlos tener. Él negó esos departamentos y los regaló muy amablemente al candidato Mid. En el debate podría decirse que él fue la comidilla de todos los participantes en el debate, pero siempre se mantuvo al margen de estas críticas y provocaciones. Contestó muy breve ante ellas y de una manera muy sencilla, sin molestarse como las veces pasadas. López Obrador siempre se mantuvo dando respuestas enfocadas ante las preguntas y muy firme ante sus propuestas, las cuales cambiaron un poco a las de los años anteriores. Esperamos con ansias ver el siguiente debate que se dará en la ciudad de Tijuana, en la Universidad Autónoma de Baja California, y esperemos que se mantenga con la misma postura y no caiga en las provocaciones y en los ataques de los demás candidatos, que sin duda alguna se van a hacer presentes. Andrés Manuel López Obrador es una persona, es un candidato por parte del partido Morena, que dentro de los temas sensibles está el narcotráfico. Él manifiesta o él dice o él propone que él va a abrir una amnistía para los narcotraficantes, es decir, a consulta ciudadana. Esto no quiere decir que los va a perdonar, los va a sacar de la cárcel, o sea, nada de eso. Simplemente le va a haber una amnistía, mismo que pretende traer al Papa, si es posible, al consultarlo con la ONU y consultarlo con la ciudadanía. Dentro de estos temas también se encuentra el género lésbico gay, que manifiesta que van a ser libres, no hay oposición por parte de él, simplemente los va a dejar realizar la libertad ante todo. También declara que dentro de los impuestos no los va a subir. Lo que es la franja fronteriza que colinda con Estados Unidos, va a haber una franja de 20 kilómetros de lo que es la línea fronteriza hacia México, el cual no va a cobrar impuestos. Esto con el fin de traer nuevas inversiones y nuevas personas para acrecentar el movimiento económico en lo que es la República Mexicana y posteriormente bolsa de trabajo, y lleguen empresas extranjeras para poder invertir aquí en lo que es México. Voy a hablar sobre la posición en temas sensibles de Andrés Manuel López Obrador, lo que son el Tratado de Libre Comercio, América del Norte, el aborto, la comunidad LGTB, impuestos y el IVA en la frontera. Andrés Manuel López Obrador lo que manifiesta dentro de sus propuestas, que el IVA en la frontera lo quiere homologar a como estaba anteriormente, para, en lugar de 16% a 11%, para atraer más inversiones a lo que es la franja fronteriza y mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos en la zona fronteriza. Asimismo, con relación a lo que son el tema del narcotráfico y legalización de drogas, él quiere hacer un debate para proponer, llegar a un diálogo para considerar lo que es la amnistía, mas no quiere decir que se va a llevar a cabo la amnistía, nada más a consideración. Y con relación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, él manifiesta que una vez que se tenga que concluyan las elecciones, es decir, que existe el nuevo presidente,
él ya verá la forma de tener el diálogo con el presidente de Estados Unidos para ver ese asunto. Y con relación al problema que existe entre pues, el aborto y la comunidad LGTB, él simplemente se mantiene en una posición en la cual no quiere dialogar sobre eso, se mantiene solamente en secreto para no manifestar algo lo cual le provoque algún daño o le lleve a estando en contra de las elecciones de la candidatura a la presidencia.